reunimos en este día sábado, día santo, para seguir adorando a Dios. Este ha sido un año muy intenso, de muchas bendiciones. Bueno, en forma personal, quiero agradecer a Dios porque salí más que nunca este año. Yo siempre salgo del país por lo menos una vez. Ahora tuve el privilegio de ir a Filipinas, como ustedes saben. Allá un viaje de 48 horas para realizar una campaña evangelística allá. Y uno se sorprende de cómo está el estado espiritual en otros países. En un país tan lejano, me acuerdo que llegamos a Estados Unidos, después Taiwán y después Filipinas, cómo los hermanos tienen muy poco conocimiento, están muy atrasados. Yo doy gracias a Dios porque acá podemos predicar y adorar a Dios con libertad. También después fui a México y nuevamente lo mismo. La gente no sabe nada, la gente no sabe dónde está viviendo. Y después fui a otro país, he salido bastante este año. Bueno, ya el próximo año espero salir menos, solamente una vez a Canadá, que espero que con la ayuda de Dios se complete ese viaje. Pero da pena, hermanos, cómo está la espiritualidad de la iglesia, de los hermanos, algunos comiendo carne, otros no sabiendo bien las cosas. Hoy día en la mañana se decía, ¿cómo puedo saber yo que está escrito mi nombre en el libro de la vida? Cosas tan básicas, cosas tan sencillas que la gente llevan años en la iglesia y aún así no pueden tener claridad y siempre están como fluctuando para allá y para acá. Es una pena, por eso que en las tardes queremos estudiar más profundamente, un poquito más lo que está sucediendo. Y también agradecer a Dios por los bautismos que hemos tenido este año. Allá, como dijimos la mañana en Colbún, en las 7 tazas. Me da mucho gusto ver a Jaime nuevamente, bueno, a su esposa también, y a su pequeño bebé. También tuvimos otro bautismo en el lago Colbún, donde impresionante cómo el agua ha descendido tanto que está casi seco. El lago allá cerca de Talca. También tuvimos un casamiento y ahora vamos a tener otro bautismo. Así que hemos tenido muchas bendiciones de Dios, pero debiéramos nosotros preocuparnos por los demás, por aquellas personas que sufren, por aquellas personas que están en tinieblas. Y justamente es el texto con el cual vamos a empezar. Juan capítulo 1 va a ser nuestro texto muy conocido y que lo usaron un grupo especial de personas, los valdenses, en la Edad Media. Ustedes saben quién eran los valdenses, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Hay alguien que no sepa quién eran los valdenses? ¿Hermana? ¿Usted sabía? ¿Cuál es su nombre, mi hermana? Talita. Ya. ¿Usted sabe quiénes son los valdenses? He escuchado, pero la verdad no lo tengo claro, así como... Muy bien. ¿Alguien más no sabe quiénes eran los valdenses? ¿Tú? Yo sí. Era como una congregación de una iglesia, ¿no? Los valdenses vivían en la Edad Media, en el Piamonte, en Italia. Y entonces eran perseguidos por la Iglesia Católica y se arrancaban a las montañas, bueno, vivían en las montañas, se arrancaban a las cuevas en estas persecuciones. Y en las iglesias valdenses que estaban en un valle, imagínense ustedes los árboles, las flores, los pájaros cantando, ahí tenían su iglesia. Y arriba tenían este título que vamos a leer en Juan 1:5, que dice así: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces esta gente, los valdenses, ponían en su iglesia: la luz en las tinieblas resplandece. Ellos tenían claro qué es lo que era esto, porque los quemaban, los torturaban en las cárceles, pasaban hambre, enseñaban a sus niños, a sus pequeños, a aprenderse la Biblia de memoria. Muchas veces le copiaban, ¿no es cierto?, la Biblia, ellos, copistas, y se metían pedazos, hojas, se metían entre medio de la ropa, hojas por pedazos de la Biblia, y cuando bajaban a la ciudad, porque ellos vivían en la montaña, entonces ellos les compartían hojitas de la Biblia a la gente, porque si los pillaban, los mataban, los torturaban, los asesinaban, los quemaban muchas veces. Eso eran los valdenses. Entonces, el tema de ellos era la luz
en las tinieblas resplandece. Ellos sabían muy claro eso. ¿Cómo nosotros deberíamos ser luz en el mundo? Y de eso vamos a tratar hoy día, en esta poco minuto que vamos a compartir. Entonces vamos a leer Mateo 5 y versículo 13 al 15. En Mateo capítulo 5, versículo del 3 al 15 dice así, hablando el Señor Jesús en el Sermón del Monte: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Un conocido pasaje: vosotros sois la sal, vosotros sois la luz. Dice que si la sal pierde su sabor, si se disipa, entonces ¿con qué vamos a salar la comida? No sirve más para nada. Y antiguamente, cuando ya la sal perdía su gusto, su sabor, era echado en los caminos de tierra, con polvo. Entonces, cuando pasaban las carretas, no levantaban ese polvo. Entonces, lo único para que servía era echada en la tierra, así, no servía para nada más. Quiere decir que nosotros somos la sal de este planeta. Su vida, pero no para un carro, no para una casa, no para una profesión, sino para reflejar el carácter de Jesús en nuestra vida. Entonces nosotros le damos sabor a este planeta de bondad, de mansedumbre, de justicia, de buenos actos, de amor. Pero él dice que si la sal pierde su sabor, no servimos para nada. Lo mismo dice después: vosotros sois la luz del mundo. Y dice que la luz no la puedo mantener yo acá abajo en el suelo. Por eso que la luz se pone arriba, para que ilumine donde están las tinieblas. Entonces voy a leer el sentido por el cual Dios levantó a esta iglesia adventista del séptimo día. ¿En qué año la levantó? ¿Se acuerdan ustedes? 1844. 1844, deberíamos saberlo. En el año 1844 se levantó este movimiento con un propósito: para hacer la luz, para hacer la sal. Y dice así: en un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como transmisores y centinelas de la luz de Dios. A ellos se les ha confiado la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada. Y aquí viene lo que ella dice, Ellen G. White, de cuál es nuestra misión. La proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángel, y ninguna otra obra puede ser comparada con esta, y nada debe desviar nuestra atención de esta obra solemne. Gloria a Dios por eso. Porque nos muestra para qué estamos aquí. No es solamente para salvarnos, no es solamente para recibir la vida eterna, que le agradecemos a Dios por eso, sino que además tenemos un propósito: el mensaje del primero, segundo y tercer ángel. Y ven ustedes, ese propósito se cumple hoy en día. Usted puede ir a una casa, golpear la casa del vecino y decirle: ¿conoce usted el mensaje del tercer ángel? ¿Conoce usted a los adventistas del séptimo día? Y él va a decir: no lo conozco. ¿Ustedes son testigos de Jehová? ¿O ustedes son mormones? La gente no nos conoce. ¿Cómo podemos entonces nosotros decir que estamos dando el mensaje de los tres ángeles? No se da hoy en día. ¿Por qué? Porque el primer ángel habla del juicio del sábado, que Dios va a traer un juicio y que vamos a ser juzgados por si guardamos los mandamientos. El segundo mensaje dice: ha caído Babilonia.
debemos denunciar a Babilonia. ¿Qué de Babilonia? ¿Qué de Babilonia? Estoy preguntando. ¿Alguien me puede decir qué de Babilonia? Roma. Roma, el papado. O sea, debiéramos como iglesia denunciar al catolicismo, sus aberraciones, su blasfemia, el vino adulterado. Porque para eso Dios levantó esta iglesia en el año 1844. Y el tercer mensaje que dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. ¿Qué es lo que es la marca? ¿Qué es lo que es la marca? El domingo. El día domingo. Debemos denunciar el día domingo, que es un falso día. ¿El verdadero día cuál es? El sábado. Entonces, ¿cuántas iglesias guardan el domingo? Los mormones guardan el domingo. Los testigos de Jehová no. Los testigos de Jehová no guardan ningún día. Ellos dicen que todos los días son de Dios. Y entonces yo les pregunto: ¿entonces usted no trabaja nunca? Porque si usted guarda todos los días para Dios, y cuando trabaja, porque el mandamiento dice no trabajes, entonces ahí me dice: no, yo trabajo. ¿Cómo entonces usted guarda el día para el Señor? ¿Se han dado cuenta? Entonces tenemos que enseñarle a la gente los errores de Babilonia, que el domingo es un falso día, pero nos echamos a los católicos, a los pentecostales, a los mormones y a un sinnúmero de iglesias pentecostales, cuadrangular, presbiteriana, Labor en el desierto, que nos van a atacar, y de hecho ya nos han atacado, por dar estos mensajes. Pero sin embargo, esta iglesia fue levantada para dar la luz al mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Y el texto que leímos decía: la luz en las tinieblas resplandece. Debíamos nosotros resplandecer como hermanos, como amigos, como vecinos, como parientes de alguien, entregarle la luz. Y entonces, ¿por qué no se da el mensaje? Porque lamentablemente se ha suavizado desde los púlpitos y no se lo enseña a los hermanos el propósito que tenemos como iglesia. Por eso que los salvos van a ser muy pocos, mis hermanos. Va a ser un pequeño remanente. Por eso que es normal que hayamos pocos acá. No va a ser una iglesia grande, no van a ser estadios, porque esto es un coladero. Es un coladero, dificultad, cada vez queda menos, no tome Coca-Cola, ya que a la gente le gusta, queda menos gente. No coma carne, ya quedan poquitos, porque casi la mayoría come carne. No fume, entonces cada vez se va achicando la cosa. Pero sin embargo, la Biblia dice que nosotros somos la luz. Si usted se quiere salvar, no puede andar marcando el paso como lo hacen los demás. Tenemos que ir de acuerdo a esta palabra de Dios. Y eso es lo que ha pasado, que se ha diluido el mensaje. Ya somos amigos de los católicos. Ya se le regalan medallones de oro al Papa. Ustedes saben que la Iglesia Adventista le ha regalado medallones de oro al Papa. Ustedes saben que van a Roma, se contactan. ¿Cómo entonces vamos a denunciar a Roma? No puede ser. Vamos a leer un texto muy importante que está acá en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12, y usted va a entender más lo que estamos diciendo. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12, un texto muy conocido para nosotros como adventistas del séptimo día. Dice así. ¿Lo encontraron, no es cierto? No. Todavía no. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Todos, escuchen bien, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿padecerán qué cosa? Persecución. Persecución, dice la Escritura. Que si usted realmente quiere ser un hijo de Dios, si acaso usted quiere tener una vida piadosa como la del maestro, que fue perseguido, que le cerraron las iglesias, las sinagogas, muchas veces quisieron apedrearle al maestro, y finalmente, ¿cómo murió Jesús? Murió clavado en la cruz, porque él era totalmente contrario a lo que era el mundo, y el mundo lo odió. O sea, si nosotros fuéramos como Jesús, la gente no nos querría.
o nos perseguiría, como dice acá. Ya no estarían los católicos allá afuera, viendo quién entra, quién sale, los carabineros un poquito más a la esquina, viendo quién se mete para acá. Así debería estar la cosa. Por eso que los valdenses habían guardado la fe pura en sus hijos, a ellos le enseñaban la Biblia de memoria. ¿Saben lo que significa eso? Enseñarle a un hijo, a un muchacho hoy día de memoria la palabra de Dios, aprenderse capítulos completos de la Biblia, comer poquito, sin internet en la montaña, sin el cine, sin celular. Y entonces estos muchachos iban a las ciudades y los pillaban entregando Biblia o partecitas de la Biblia y daban su vida. ¿Cómo es posible que hoy en día nuestros niños, nuestros jóvenes, entonces no hagan esa labor o nosotros mismos? Para que vean ustedes cuán alejados estamos de la senda. Y por eso que Jesús no viene. Porque Jesús va a venir a buscar un pueblo que le refleje. Y dice acá, entonces, lo que acabamos de leer: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Sabe? Yo estuve, les he contado, yo estuve en Lima, he estado 3 o 4 veces en Perú, realizando campaña evangelística allá, y en una ocasión tuve la oportunidad de, en Lima, ir al Museo de la Inquisición. Y entonces uno ve que las cárceles, por ejemplo, no eran grandes como las de ahora, sino que era más o menos como esto, así como esta pared muy pequeño, y de ancho, de profundidad, solamente así nomás, como muy poco espacio. Y ahí tenía que dormir, tenía que orinar, tenía que hacer su desecho y dormía ahí mismo. ¿Cómo puede ser que hombres y mujeres fieles a Dios soporten ese tipo de circunstancias? Porque realmente tienen a Cristo en su corazón. Y muchas veces nosotros estamos tan cómodos, tenemos de todo, que vea usted la frialdad de la iglesia. Vea usted como tan pocos están dispuestos a sacrificarse por el Señor, y mucho menos sufrir persecución. Por eso que se ha moldado la iglesia al mundo. Ahora viene lo que es Navidad, ustedes saben. Y ustedes ven cómo se llama problema cuando cae la Navidad. No sé qué día caerá este año, pero cuando cae día sábado, día viernes por la noche, vean cómo los hermanos prefieren hacer la Navidad y no guardan ni el sábado siquiera. Yo lo he visto en otros países. Huamachuco, por ejemplo, o Puno, allá en Perú, en esa misma campaña que les dije. Entonces, las costumbres que tenemos, que se han metido en nuestro medio, nos alejan de Dios. Y aquí voy a mostrarles lo que dice el Espíritu de Profecía, comentando por qué está sucediendo esto dentro de la iglesia y del mundo cristiano, que los pastores acomodan las verdades para que la gente llegue y recojan miles y millones en diezmos, por ejemplo. Ustedes ven el caso de este pastor pentecostal, 40 millones al mes. Entonces, claro, el hombre le dice lo que la gente quiere escuchar. El famoso pastor Chaparro. Ahí tenemos otro caso. Ellos saben lo que le gusta a la gente, les predican eso, entonces, ¡ay, qué bonito! Y si servimos café en la mitad de la reunión, mejor. Y si comemos carnecita, llega más gente. Y si pedimos el 1%, porque ustedes saben, la Biblia dice 10%, vamos a tener más gente. Entonces, durante los años se ha perfeccionado un sistema humano en la iglesia para agradar al corazón carnal. Ustedes vimos la película recién, cómo mostraba que un hombre llevaba una mochila y que por ese camino tenía muchas dificultades, todo tipo de problemas, de trampas para sacarlo del camino. Y eso es lo que ha hecho el enemigo durante mucho tiempo para sacarnos del camino. Entonces le voy a leer, dice así: en Conflicto de los Siglos, página 52, dice: si el cristianismo, vean ustedes, porque hay millones de cristianos, si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado.
¿Qué es lo que significa eso, transigir con el pecado? No es tan malo, no estamos tan mal como las otras iglesias. Permitamos a los jóvenes hacer teatro, por ejemplo, o poner títeres acá en los púlpitos. ¿Han visto ustedes iglesias que hacen títeres? O estos muñequitos. No es tan malo, los jóvenes se nos van a ir. Entonces, transigen y meten al mundo en la iglesia. El baile también se está metiendo dentro de nosotros. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital dentro de la iglesia. ¿Sabe usted lo que significa eso? Que la gente mira con indiferencia las verdades. Dice, son cosas terribles, le enseñamos cosas que Dios muestra que son terribles. Y ellos dicen, sí. Y después siguen haciendo lo mismo. Después el próximo sábado siguen haciendo lo mismo y caen en la monotonía y no cambian sus vidas. De repente un mensaje les impacta, se asustan, se sienten delante de Dios con temor, con temblor, y a los 5 minutos se les pasa. ¿Cuántas veces usted ha escuchado un mensaje y ha seguido viviendo igual? Y no ha tenido cambio en su vida. Y así pasan los años, pasan los sábados, de sábado en sábado, y sigue viviendo igual. Le muestra texto tras texto y no hace ni caso. Ese es el gran peligro. Por eso dice que, ¿por qué hay tantos millones de cristianos? Porque han hecho una amalgama con el mundo. Porque por ejemplo, los católicos tienen ese club de Boy Scout, ¿no? que es una copia de un servicio militar para jóvenes. Para tener a los jóvenes entretenidos, ahí haciendo nudo y yendo al campo. Pero eso, Jesús nunca hizo eso. Y después ustedes ven que la Iglesia Adventista copia el Boy Scout de los católicos y lo mete como conquistadores, porque también para retener a los jóvenes. Entonces, lo importante es tenerlo acá en la iglesia, aunque estén perdidos, pero tenerlo aquí físicamente. Por eso que dice acá, si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado. Hacen una unión, lo suavizan. Y entonces la gente, claro, vive en un arrullo mortal, en un sueño, en un letargo espiritual, pensando que Jesús va a venir y que se van a salvar. Pero fíjense ustedes, Adán y Eva cometieron un pecado y fueron echados inmediatamente desde el paraíso, por uno. O ustedes piensen en Moisés, por ejemplo. Moisés, que se atribuyó la gloria cuando salió el agua de la roca, ¿se acuerdan? Y entonces por ese pecado murió. No pudo entrar, por uno. Y la gente miente, la gente no cumple, la gente no guarda lo que está escrito en la palabra. Imagínense cómo sería si Jesús entrara por esa puerta ahora. Por eso que este asunto, la gente se va, llega, se va tranquila. Cuando vemos que el mundo está estremecido, vemos señales de que Jesús va a venir. Y entonces deberíamos nosotros prepararnos, ¿no les parece? Y vean, le voy a leer otro que está primero escrito en la página 119. Un estupor como letargo. Ella dice, parecía suspendido en la mayoría de aquellos que profesaban creer que tenemos el último mensaje. O sea, un adormecimiento. Incluso, no solamente un adormecimiento espiritual. Ustedes ven a veces los hermanos durmiendo en los mismos asientos. Claro. Se cabecean. ¿Cómo estarán en su casa con las cosas de Dios? ¿Cómo serán si aquí en la iglesia les ponen a dormir? ¿Saben ustedes que la hermana White dice, para nosotros que creemos, como la iglesia adventista cree en el espíritu profecía de la energía de White, dice que es un pecado dormirse en la iglesia? Porque durante la semana trabajaron tanto, que le dieron tanto fuerza para ganar dinero, y entonces llega el sábado y claro, se quedan dormidos porque le dieron toda su energía al mundo. Dice, hablando de vosotros sois la luz del mundo, la mensajera del Señor habla cosas grandes que están para nosotros.
Dice en Testimonio tomo 4, página 165. Escuche bien, porque dice, mucha gente dice, yo soy adventista, me voy a salvar. Claro, piensan que por estar escrito en el libro de la iglesia, ya tienen el cielo asegurado. Pero miren lo que dice acá ella. Él, hablando de Dios, Él no dilatará más sus juicios. La desolación de Jerusalén está puesta como una solemne advertencia delante de los ojos del Israel moderno. Nosotros somos el Israel moderno. Y ella dice, vean los juicios que pasaron ahí. Se comían, los mismos judíos, se comían a sus hijos, a sus hijas. Eran el pueblo de Dios. No nos salvó de la espada de los romanos. Porque es el carácter, mis hermanos. Es su comunión personal con Dios la que debiéramos nosotros estar trabajando asiduamente para perfeccionarnos y ser más como Jesús y tener su vida. Si usted logra tener la vida de Jesús, entonces ya se ha reflejado el carácter del Maestro y usted va a ser más servicial, va a ser más bondadoso, va a ser más trabajador por la obra de Dios, va a ayudar al prójimo, al necesitado, va a tener la vida piadosa que hablamos recién y entonces va a ser perseguido. ¿Usted alguna vez ha sufrido por Cristo? ¿Ha perdido algún trabajo? Hay hermanos que han perdido trabajo porque el jefe le dice, tiene que venir a trabajar en sábado. Y entonces ellos dicen no, y pierden el trabajo y ya no pueden pagar la electricidad de la casa, no pueden pagar la comida, los gastos, con qué sustento. Eso es vivir por fe. Pero ¿cuán mal se guarda el sábado hoy en día? Usted ve en invierno, como cuando llega el viernes, los trabajos muchas veces salen a las 6, 7 de la noche. Y ya es sábado porque se oscureció en invierno. Y ellos siguen trabajando. Entonces, ¿de qué pueblo estamos hablando, mis hermanos? ¿Somos realmente el pueblo de Dios? Es el carácter, es la vida que tengamos. No es que decir yo estoy inscrito en una iglesia, no es eso. Entonces vean, dice también, Él nos sostendrá y guardará un pueblo que descuida sus consejos y desprecia sus reproches. Dios no nos va a cuidar. Y voy a poner el caso, o sea, que nosotros al ser levantados como iglesia y dar el mensaje del tercer ángel, estamos representados en la Biblia como Elías o como Juan el Bautista. ¿Se acuerdan ustedes que estaba en apostasía el pueblo de Dios? ¿Y qué hizo Elías? ¿Dónde fue donde el rey, no es cierto? ¿Y qué le dijo? ¿Se acuerdan lo que le dijo? ¿Tú te acuerdas? ¿Qué le dijo Elías cuando se encontró con el rey? Yo no he alborotado a Israel, le dijo, sino tú. Imagínense, estaba acusando al rey o al presidente, digamos hoy en día, de haber hecho las cosas para que trajo esa apostasía sobre la gente. Hoy día, si hubiera un Elías o un Juan Bautista, porque Juan Bautista también le dijo al rey, estás en pecado, debíamos ir nosotros a la moneda, al palacio de gobierno, y decirle, mira, tú no estás llevando a este pueblo, a este país, de acuerdo a la Biblia. ¿Ustedes han escuchado algún caso de algún hermano que haya hecho eso? ¿Aquí en Chile? No es cierto, porque ya si hay una marcha, miren, y aquí se ve, por ejemplo, en una marcha contra los homosexuales o contra el SIDA. Usted ve que los católicos hacen marcha, los pentecostales hacen marcha contra el SIDA, hacen marcha por este asunto de la ley en contra de la igualdad de género, del casamiento homosexual, casamiento entre lesbianas, por el aborto. ¿Ustedes ven a la iglesia o algún adventista en eso protestando en contra de esas cosas que son malas, el aborto, por ejemplo? O contra que el hombre se acueste un hombre con otro hombre, que eso es una abominación. Nadie hace nada. Decirle, mire, esta ley no agrada a Dios. Tan simple como eso. Esto no permite a Dios que un hombre se case contra otro hombre. Si usted hace eso, va a ver usted que en la Alameda se le van a tirar como Dios gay y van a tratar de pegarle. ¿Se acuerda cuando predicamos ahí en Maipú? Con la hermana María y no sé con quién más, con la hermana Greta o alguien más. Estábamos a la afuera del metro. Donde termina ahí en Maipú. Y yo estaba predicando y una parte de todo
Mi tema, hablé un poco del pollo, me parece que era. Sí, era del pollo. Estaba explicando yo del pollo, de la hormona del pollo. Claro. Que muchas hormonas, ¿se acuerdan? Que las hormonas del pollo son muchas hormonas sintéticas femeninas. Claro. Entonces yo dije así, no coman pollo porque les va a hacer mal. Y por eso que algunos hombres andan así medio suavecitos, medio raros, porque tanto de tener hormonas femeninas en su cuerpo al comer pollo. Mucho pollo. Y se levanta un joven y me dice, ¿qué tiene contra los homosexuales? Me dijo. Yo le estoy hablando de la hormona y bueno, eso tampoco lo aprueba Dios, le dije. Y va él entonces, estaba la policía, estaba cerquita, el carro de policía, y nos manda a los policías, y los policías nos detienen a nosotros por hablar solamente de eso en contra de los gays, de los homosexuales. Entonces, hay que tener coraje. El reino de los cielos dice que es de los valientes. Pero no en la teoría, mis hermanos. No venía a sentarse acá en la iglesia y ya estamos listos. Y así sábado tras sábado, viviendo en un letargo espiritual. Que cuando venga Jesús lo vaya durmiendo porque ya se acostumbró. La mente se acostumbró a este sistema lento de no hacer nada. Y como dijimos hoy día en la mañana, el gran pecado de Meroz es no hacer nada. Entonces no piensa usted que ya cumplió el sábado de la mañana temprano. Entonces vean, hablando estos hombres, Elías fue al rey, le hizo una protesta como dijo la hermana, y le dijo claramente cuál es la voluntad de Dios. Juan el Bautista también. ¿Y qué le hicieron a Juan el Bautista? Le cortaron la cabeza, ustedes saben. Porque todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús va a sufrir. Si usted quiere, mientras más se acerque a Dios, más problemas va a tener. Por eso que esto es una cuestión de amor, no de que yo lo obligue o que si usted se siente obligado. No, no. Si a usted le nace, si en su corazón quiere usted realmente agradar, hacer todo en su vida para no ofender a Dios. Entonces vean, voy a leerle lo que dice en Profetas y Reyes, en la página 103. Hablando Elías, dice: yo no he derrotado a Israel porque le estaban echando la culpa a él. Más encima, si usted quiere hacer una reforma en su vida, le van a decir fanático, extremista, loco, porque usted se va a salir de las normas que tiene la sociedad, porque nosotros, lamentablemente, vivimos en medio de Babilonia. Esto es Santiago de Chile, se le dice Santiago de Chile, pero en realidad Babilonia. Sistema en los colegios, a los niños, a los jóvenes, en la universidad, babilónico. Le enseñan todas cosas que no son de Dios. La salud que tenemos, los hermanos prefieren la salud de los doctores de Babilonia, de los cananeos, de los filisteos, de los incircuncisos con las pastillas, con las drogas que Dios no aprobó. Entonces, el sistema capitalista babilónico. Si usted pensaba de que esta era... No. Estamos viviendo en una sociedad que ha dejado a Dios a un lado. Hasta cuando usted compra, por ejemplo, el código de barra. Usted compra un televisor, compra un refrigerador, compra un pantalón, tiene un código de barra. Ahí tiene el número del 666 también, ahí en eso. Entonces, el enemigo, durante los años, lenta y paulativamente, ha estado tomándose la sociedad. Entonces, cuando nace un niño, por ejemplo, el muchacho ahí, piensa que esto es lo normal, piensa que esto es lo que Dios quería. Pero a través de las décadas, el enemigo fue cambiando todo. Y nosotros somos restaurador, reparador de calzadas antiguas, dice la palabra. Y tenemos que volver a lo antiguo. Y entonces siempre, mis hermanos, nos van a echar la culpa de que somos los extremistas, de que somos los locos. Y lo mismo le pasó a los profetas, a Elías, le pasó a Juan el Bautista, a Jeremías, lo mataron, o sea, lo echaron en un pozo, en un hoyo, ¿se acuerdan? Hay otro profeta, a Isaías lo aserraron. Díganme ustedes, ¿quién de los profetas no fue perseguido? ¿O el hombre justo Abel? Ustedes ven Abel y Caín, entre Abel y Caín, el injusto mata al justo. Esa es la historia universal, siempre va a ser así. Entonces, si usted y yo queremos seguir realmente la senda del Cordero, dice que debemos crucificar nuestras pasiones y nuestros malos deseos en la cruz.
Tenemos que morir al yo y vivir para otros, vivir para Jesús, vivir para el cielo. Y ahí entonces usted, cuando haga eso, su nombre recién va a ser inscrito en el libro de la vida. Cuando su corazón esté con Dios, pero de verdad. No decir, como hoy día preguntaban, yo creo. Todo el mundo dice que cree. Usted le pregunta al vecino acá al lado, ¿sí? ¿Cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. No va nunca a ninguna iglesia, no lee nunca la Biblia, come de todo, anda, hace fiestas para el niño, anda bailando como los mundanos, toma licor, etc. Pero si usted le pregunta, ¿usted cree en Dios? Yo creo en Dios. Todos dicen eso, y muchos adventistas también. El verdadero creer es cuando yo lo pongo en mi vida, cuando lo practico. Cuando si yo digo, yo soy adventista el séptimo día, primeramente guardo el sábado, porque séptimo día. Adventista, espero el advenimiento, lo cumplo en mi vida, me preocupo, oro, leo la Biblia, hago la obra misionera, amo a mi semejante, se nota en la vida. O si no, es una mentira, simplemente. Y entonces cuando eso sucede, cuando lo ponemos en práctica, viene la persecución y se nos acusa a nosotros, y eso va a ser, con la ley dominical, ustedes saben, cuando vengan más terremotos, más debacles, cuando ahora tenemos una explosión social acá en Chile y en muchos países, nos van a echar la culpa a nosotros, de ser los provocadores de los males de la nación, empezando por los Estados Unidos. Entonces, nuestra fe va a estar firme. O si de aquí adelante dicen, no, si total, guarda el domingo, si todos los días son iguales. No hay ninguna diferencia, porque va a llegar un momento, como ustedes saben, que la institución adventista del séptimo día va a aceptar el domingo, dice la profecía, lo hemos leído en otras ocasiones. Ellos nos van a entregar a los católicos, así está escrito. Entonces nos van a echar la culpa de todo eso más. Lo mismo le pasó a Elías, vean lo que dice. Yo no he alborotado a Israel, asevera audazmente, le dijo al rey, cuando lo acusa, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Dios y siguiendo a los Baales. Y aquí ya el ángel va a comentar. Hoy también es necesario que se eleve una reprensión severa, porque graves pecados han separado al pueblo de su Dios. Los suaves sermones que se predican con tanta frecuencia no hacen impresión duradera. Ustedes ven a la gente sábado tras sábado, le cuentan historias, fábulas, que le pasó aquí, que le pasó allá, y la gente son cosas suaves y que no alimentan al verdadero seguidor de Jesús, no lo transforman, no lo ponen en el tiempo, a la altura del tiempo que están viviendo. Ya Jesús va a venir. Entonces vea lo que sigue diciendo. Hoy también es necesario que se eleve una reprensión severa, porque graves pecados han separado al pueblo de su Dios. Los suaves sermones que se predican con tanta frecuencia no hacen impresión duradera en la persona. La trompeta no deja oír su sonido certero. Los corazones de los hombres no son conmovidos por las claras y agudas verdades de la palabra de Dios. Y eso es lo que queremos hacer, mis hermanos. Vamos a salir a predicar a la Plaza de Armas, como lo hacíamos antes. Vamos a salir a predicar al centro, al Paseo Humada. Ustedes saben, los que han ido, los que conocen, que se juntan 50, 60, 70 personas alrededor nuestro. Pero no le vamos a hablar de fábula ni de dibujo animado. Vamos a tratar, con la ayuda de Dios, de llegar con el mensaje a esas almas que nosotros sabemos que la mayoría del pueblo de Dios está afuera, en las otras iglesias. Conflicto de los Siglos, página 433. Ustedes saben que ella dice que los sinceros todavía están afuera y que cuando venga el fuerte pregón de los hermanos adventistas, ellos van a salir y van a ser más fieles que adventistas que han estado años en la iglesia. ¿Ustedes saben eso? Lo hemos visto muchas veces. Y van a tomar el lugar de los que vayan quedando en el camino. Ojalá que usted ni yo seamos de aquellos que van quedando en el camino, mis hermanos, porque esto se va a poner bravo. Vean ustedes cómo Chile cambió de un día para otro. Las cosas del mundo dicen, los acontecimientos finales serán rápidos. No espere usted que esto va a ser así, lo va a esperar, usted
usted, Señor, que mira, 1 año, 2 años, ya lleva a la iglesia 5 años, 10 años y sigue viviendo igual? No, porque ya el tiempo se está terminando. Ya ha esperado mucho, miles de años, Señor, para este acontecimiento. Entonces sigue diciendo, son muchos los cristianos profesos que dirían, si expresasen sus sentimientos verdaderos, ¿qué necesidad hay de hablar con tanta claridad a la gente? ¿Qué necesidad hay de que le prediquemos de esta forma? Podrían preguntar también, sigue diciendo ella, ¿qué necesidad tenía Juan el Bautista de decir a los fariseos, a los fariseos, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Vean ustedes cómo le hablaba Juan el Bautista. Los trataba de víboras, dice acá. ¿Había acaso alguna necesidad de que provocase la ira de Herodías diciendo a Herodes que le era ilícito de su parte vivir con la esposa de su hermano? El precursor de Cristo perdió la vida por hablar con tanta claridad. ¿Por qué no podía haber seguido él su camino sin incurrir en el desagrado de los que viven en pecado? ¿Por qué no siguió su caminito por ahí nomás calladito y no les dijo nada? Así han huido los hombres que debieran haberse destacado como fieles guardianes de la ley de Dios, hasta que la política de conveniencia reemplazó la fidelidad y se dejó sin reprensión al pecado. ¿Cuándo volverá a oírse en la iglesia la voz de las reprensiones fieles? Ahí dice que los que predican, los que enseñan, ellos bajaron la norma y por eso que el pueblo no actúa. Porque está durmiendo el pueblo en un arrullo satánico, pensando que están bien, pensando que son salvos, como se predica en los estadios, los meten al agua a la gente y dicen, ya tú eres salvo. Pero vive de acuerdo a esa salvación cada día. No se le enseña que después hay una vida de lucha, de fuerza, de seguir en este camino y no apartarnos. Porque si mañana la hermana María, por ejemplo, la hermana María se hace atea, supongamos, todos estos años que ella fue fiel a Dios quedan en cero, se borran. Ya no le va a servir a ella para el futuro, porque tenemos que estar tomados de la mano de Jesús día tras día, hora tras hora, en cada momento. Los ministros que procuran agradar a los hombres y claman paz, paz, cuando Dios no ha hablado paz, debieran humillar su corazón delante del Señor y pedirle perdón por su falta de sinceridad y de valor moral. No es, dice ella, no es el amor al prójimo lo que los induce a suavizar el mensaje que se les ha confiado. ¿Ven? Porque dice, yo no quiero ofender a la gente por amor, para que no se vaya la visita, que no sabe nada. Entonces ella dice que no es el amor a la visita. El amor al dinero de la visita. Dice, los ministros que procuran agradar a los hombres y claman paz, paz, cuando Dios no ha hablado paz, debieran humillar su corazón delante del Señor y pedirle perdón por su falta de sinceridad y de valor moral. No es el amor al prójimo lo que los induce a suavizar el mensaje que se les ha confiado, sino el hecho de que procuran complacerse a sí mismos y aman su comodidad. O sea, están bien. Ellos tienen su regia casa, no tienen problema económico y no quieren salir de su estado. Entonces quieren tener la cosa tranquila. El verdadero amor, dice ella, se esfuerza en primer lugar por honrar a Dios y salvar las almas. Los que tengan este amor no eludirán la verdad para ahorrarse los resultados desagradables que puede tener el hablar bien claro. O sea, los verdaderos hijos de Dios no les va a importar que les vaya mal, que el desagrado de los que viven en pecado, porque se van a levantar en contra nuestro. Lo van a predicar igual. Cuando las almas están en peligro, los ministros de Dios no se tendrán en cuenta a sí mismos, sino que pronunciarán las palabras que se les ordenó pronunciar y se negarán a excusar el mal o a darle paliativo. ¿Saben ustedes que yo mañana domingo, tenía una boda?
tenía que hacer un matrimonio de una persona que me contactaron. Ya hace poco realicé una boda de unos jóvenes, pero como ministro yo tengo el deber de investigar la vida del catecúmeno, del que se va a bautizar o del que se va a casar. Y sabe que teníamos todo arreglado y todo. Y hace una semana, no, hace como 4 días, me llama una persona, un familiar de los que se van a casar, y me cuenta, miren, este hombre hace esto, hace esto otro, hace esto otro, hace esto otro. Yo le dije, bueno, voy a investigar, porque Job, dice que Job, cuando se sentaba a la puerta de la ciudad, investigaba y practicaba justicia, investigaba las situaciones para administrar justicia. Entonces yo empecé a averiguar, y claro, el varón que se iba a casar le había sido infiel a su primera esposa, había tenido 4 hijos con ella. Y con la mujer que le fue infiel se casó nuevamente, legalmente, no sé qué, lo que salía de la iglesia, y tuvo 4 hijos más, y le fue infiel con otra persona. Y después tuvo un hijo fuera de un matrimonio, y ahora se quería casar por 3.ª vez. Imagínense, y yo no tenía idea de esas cosas. Así que fui, investigué, porque dice que por la boca de 2 o 3 testigos, uno no le puedo creer a una sola persona. Tienen que venir 2 o 3, me dijeron eso, y ya después que investigué, hablé con él. Y le dije, miren, yo me hubiera gustado mucho realizar esta ceremonia en su vida, me siento privilegiado, pero realmente no puedo realizar eso. Así que, hermanos, esto no es fácil. Este camino que usted ha seguido es de verdad. El Señor, cuando dice algo en la Biblia, el Señor lo va a cumplir, porque su palabra no cambia. Aunque usted se olvide de un mandamiento, de un estatuto, de un precepto. Por ejemplo, los niños. Tenía que ser presentado al 8.º día, por ejemplo. ¿Ustedes saben eso? Que la mujer queda inmunda por 40 días si es hombre, por 80 días si es mujer, dice la Biblia. Díganme ustedes, ¿quién practica eso hoy en día? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿De qué? Bueno, no lo digo por usted, pero estoy hablando de forma general. ¿Al tener un hijo? ¿Ah? ¿Al tener un hijo? Al tener un hijo, la mujer tiene que estar apartada 40 días por el flujo de sangre que tiene la mujer que son madres aquí, que han tenido hijos. Cuando tienen al niño, usted sabe que durante varios días sigue botando sangre. Entonces, durante ese periodo, en Levíticos 15 y en otra parte de la Biblia, dice que esa mujer no debiera asistir a los templos o tocar cosas santas, dice. Y esa es la palabra de Dios. ¿Y quién enseña eso en la iglesia? ¿Qué mujer piadosa? Una mujer que ama a Dios lo practica. Ustedes pueden ver cómo llegan de repente con pantalones aquí, llenos de alhajas, llenas de pintura, y piensan que se van a salvar porque por algo vienen. Vienen a modelar. Imagínense si hacen eso acá en la iglesia, ¿qué no harán en la casa? Por eso, mis hermanos, vivimos tiempos difíciles, pero tenemos que ser la luz que resplandece en las tinieblas. Aunque eso está escrito, aunque usted se le haya olvidado, porque seguramente usted hizo el año bíblico y empezó desde Génesis, llegó hasta el Apocalipsis, usted en algún momento lo leyó y hizo oído solo, se lo olvidó. Pero a Dios no se lo ha olvidado. Por ejemplo, si usted tiene un árbol, un manzano o un durazno, lo que sea, el primer fruto es para Dios, lo que son las primicias. Entonces la gente tiene un damasco, tiene un manzano, y no hace ni caso a la Biblia. Le entra por aquí y le sale por allá. Pero él dice, un escrito está escrito, y eso va a ser para siempre. He entendido que la palabra de Dios es eterna, dijo Salomón. Cielo y tierra pasarán, dijo Jesús, mas mis palabras no pasarán. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Se lo saben de memoria, ¿ves? Amén. Entonces, esa palabra no es para siempre porque usted ya se lo olvidó y no lo puso en práctica. La condena, en vez de salvarla, porque usted no va a decir,
No, yo no sabía, nunca lo leí, nunca me dijeron. No, desde el momento que usted lo aprendió, debiéramos nosotros ponerlo en práctica. Entonces no es fácil. El camino que usted ha seguido no es fácil. Las promesas que usted le ha hecho a Dios. Vean ustedes cómo ve Dios las promesas. Señor, voy a cambiar mi vida, he entendido esto, quiero agradarte. Y después ya se me olvida, pasa una semana, 2 semanas, se va, empieza otras cosas. En cada generación, Dios envió siervos suyos para reprobar el pecado, tanto en el mundo como en la iglesia. Siempre. Partiendo con Abel hasta nuestros días, que fue muerto Abel, pasando por todos los profetas. Siempre Dios ha tenido siervos de Dios que le han dicho al pueblo, esto está mal. Pero los hombres desean que se le digan cosas agradables y no gustan de la verdad clara y pura. Muchos reformadores, vean esto, porque esto es lo que se dice hoy en día, muchos reformadores, al principiar su obra, resolvieron proceder con gran prudencia al atacar los pecados de la iglesia y de la nación. Ahí está lo que decíamos del presidente, ¿no? Porque hay pecados que son nacionales y hay pecados que son a nivel de iglesia. Esperaban ellos, estos siervos de Dios, vean, esperaban que mediante el ejemplo de una vida cristiana y pura, llevarían de nuevo al pueblo a la doctrina de la Biblia. O sea, hay hermanos que dicen, no, yo no voy a hablar, pero van a ver la gente que, mire que soy buen hermano, que soy buen padre, que soy buen trabajador, y entonces la iglesia se da cuenta de mí y la iglesia va a ser transformada por mi ejemplo. ¿Te han escuchado? En la iglesia, los que están en la corporación adventista, han escuchado muchas veces, no critiquen, enséñenle con su vida, con su ejemplo. Claro. Eso es lo que está diciendo aquí el conflicto de los siglos. Que ellos esperaban que mediante el ejemplo de una vida cristiana y pura, llevarían de nuevo al pueblo a la doctrina de la Biblia. Pero el Espíritu de Dios vino sobre ellos como había venido sobre Elías, impeliéndole a censurar los pecados de un rey malvado y de un pueblo apóstata. O sea, no solamente tenían que hacerlo con el ejemplo, sino que además tenían que denunciarlo con la boca. No pudieron dejar de proclamar las declaraciones terminantes de la Biblia que habían titubeado en presentar. Se vieron forzados a declarar diligentemente la verdad y señalar los peligros que amenazaban a la sana. ¿Saben ustedes que después dice ella, en el conflicto de los siglos, que esta gente, estos hermanos, que empiezan a enseñar, a proclamar el mensaje de los 3 ángeles, que es lo que dijimos al principio, cuando vean ellos que los católicos se les vienen encima, cuando vean ellos que los pentecostales lo empiezan a odiar, cuando vean que la misma iglesia, la congregación a la cual ellos asisten los odia y hasta su familia se pone en contra, ellos van a decir así, quizás fuimos muy duros en el hablar y por eso que reacciona así la gente. Ellos empiezan a cuestionar que a lo mejor fueron muy bravos al mostrar la palabra, al publicarla por los periódicos, al decirla por la radio, por la televisión, por internet, en las plazas o donde fuese. Ellos se sienten como abrumados, dicen, a lo mejor fueron muy duros, pero dice que viene entonces el Espíritu de Dios sobre ellos y los convence de que hicieron lo correcto. Eso tenían que predicar. Porque va a ser tan difícil, hermanos, el proclamar el mensaje del primero, segundo y tercer ángel, que van a ser muy pocos. Por eso que el contexto de Apocalipsis 14, solamente los 144.000 lo van a predicar en forma perfecta. Ellos van a ser iguales que Jesús. Van a seguir al Cordero por donde quiera que van, dice Apocalipsis 14. Y ellos van a cumplir la misión. Hoy día vivimos tiempos difíciles, de tremenda apostasía, mis hermanos. Vamos a poner acá algo que les quiero mostrar de lo que está sucediendo ahora nosotros, cosas que están ocurriendo que nunca habíamos visto, que en realidad son una especie de señales, de muestra de lo que está viviendo el mundo. Por ejemplo, nunca habíamos visto que delfines llegaran a un grado de estar contaminados con mercurio. Este mercurio está mostrando de que la Amazonía se desangra. O sea, aquellas personas que comen peces, por ejemplo,
sobre todo lo que es el atún, o peces que son grandes, que moran abajo en las aguas profundas, están consumiendo mercurio, no solamente los moluscos, como las machas, los locos y cosas así, sino que ahora todo tipo de, hasta de estos mamíferos. O sea, la contaminación del hombre nos muestra de que ya está este asunto es global. Estamos viviendo tiempos difíciles. Pasa a la siguiente, por favor. Yo te lo doy. Ya. Vean ustedes, por ejemplo, lo que viene ahora, lo que es la Navidad. Ustedes saben que antiguamente el Imperio Romano celebraba lo que es las Saturnalias, que era una adoración al dios Saturno. Y entonces hoy en día se conmemora, y bueno, esta diapositiva muestra el pavo navideño, que en otras latitudes se acostumbra a comer un pavo. Ustedes saben que ningún adventista que come carne va a mantener la fe en el tiempo del fin. Ustedes saben que los que comen carne nos van a traicionar, nos van a entregar a los católicos. Entonces este pavo, deben los adventistas participar de esta costumbre del mundo, y no solamente eso, tenemos el árbol, tenemos los adornos, porque si Dios hubiera querido que se celebrase esta ceremonia, esta celebración, hubiera dejado la fecha del nacimiento de Jesús en la Biblia. Entonces el Evangelio de Juan dice que Dios ocultó la fecha para que no se produjera lo que el mundo hace como idolatría hoy en día. Entonces realmente estamos viviendo tiempos que se requieren atalayas, se requieren hombres, mujeres que quieran trabajar por Dios, y tanta cosa, el vino abominable que se está dando a las naciones, entre ellos esto que estamos viendo, la siguiente. Mejor dicho, gracias a Dios, que tenemos una luz que nos ayuda ante tanta filosofía, tantas creencias que hoy en día circulan. En el Espíritu Profecía, ustedes saben que en Joel, en el capítulo 2, dice que en los posteriores tiempos Dios va a traer sobre jóvenes, sobre ancianos, sobre niños, visiones de su voluntad. Y en eso tenemos nosotros lo que es el Espíritu Profecía, donde ella dice: tomé la preciosa Biblia y la rodeé con varios testimonios para la iglesia, dados al pueblo de Dios. Dije: aquí se tratan casi todos los casos, se señalan los pecados que deben evitar. Y ahí ella es usada por Dios para hacer una luz en medio de las tinieblas. Entonces dice que ella tomó la escritura y la rodeó con los testimonios. Lo que tenemos, eso fue lo que se le mostró a ella, que es la explicación. Si nosotros fuéramos más espirituales, personas que estudian más y entendiéramos la Biblia directamente, sin necesidad de esto otro, pero debido a nuestra flaqueza mental y nuestra poca capacidad espiritual, Dios dejó lo mismo, pero más claro, de acuerdo a nuestra actualidad. Por eso que dice, la rodeé. Y el objetivo de Satanás es evitar que la luz llegue al pueblo de Dios, que la necesita tanto en medio de los peligros del último día, y estamos viendo los últimos días. Y Dios nos cuida, nos habla un poco de lo que hemos estado diciendo. Vean, analicen por favor lo que está escrito aquí. Dice: la gran masa de cristianos profesos sufrirá una amarga desilusión en el día del Señor. Y eso es lo que le estaba mostrando. Muchos hermanos se van a decir: pero Señor, ¿qué pasó? Yo iba todos los sábados a la iglesia. Van a sentir una desilusión amarga, porque pensaban ellos que estar escrito en el libro de la iglesia ya estaban al otro lado. Pero dice que va a ser una amarga desilusión cuando Jesús venga. No tienen en sus frentes el sello del Dios vivo. Vean lo que dice. Por ser tibios e indiferentes, deshonran a Dios mucho más que el incrédulo declarado. O sea, ser tibio, indiferente, es lo que le estaba explicando yo hace rato. Que escuchan las verdades, grandes verdades, para nuestro tiempo final, y ellos no les da nada, siguen viviendo igual, ni se arrugan ni nada, ni se contricen de corazón, diciendo: Señor, perdóname, Señor, mi vida no es lo que tú quieres. A ellos no les da nada. Y entonces dice que son indiferentes, son tibios. ¿Qué quiere decir tibio? Que son ni fríos ni calientes, son término medio. O sea, no están con el mundo,
completamente, ni están con la iglesia completamente. Ellos tienen las dos cosas en sus vidas. Son términos medios, son tibios. En Mensajes Selectos, tomo 3, en la página 441 dice: Dios ha enviado mensajeros que han estudiado sus Biblias para encontrar la verdad y que han estudiado los movimientos de los que están haciendo su parte para cumplir la profecía e introducir la enmienda religiosa que anula la ley de Dios, o sea, la ley dominical, y así concede la supremacía al hombre de pecado, el papado. Y no se levantará ninguna voz para dirigir la amonestación a fin de despertar a las iglesias al peligro que corren. ¿Por qué usted no se levanta su voz? En el peligro que la iglesia, vamos a decir que la iglesia no es los muros, mis hermanos, no son las bancas, la iglesia son los hermanos. ¿Por qué entonces usted no levanta su voz y le cuenta al otro el tiempo difícil que estamos viviendo? ¿Por qué no le da ánimo, palabras de ánimo, palabras de amonestación, que debemos vivir más cerca de Dios? ¿No acaso usted no tiene dos brazos y dos ojos igual que yo? ¿Por qué solamente desde aquí tenemos que hacerlo? Somos todos, mis hermanos, siervos y siervas del Altísimo, que tenemos que llevar un mensaje. Usted no está incapacitado, no es mudo, y yo no le falta un pie, no le falta una pierna, porque cuando uno quiere hacer las cosas, me acuerdo ahora de un video que vi, donde un joven de 25 años no tenía manos, por ejemplo, no tenía hasta acá, no tenía ni brazos siquiera, y tenía sus pies, y él quería tocar guitarra. ¿Y saben qué? Tomó con sus pies la guitarra y empezó a practicar, y hasta que la toca como que la tocara con las manos. O sea, cuando uno se propone algo, sobre todo si es para Dios, vean ustedes que lo consigue. Pero falta esa voluntad, falta ese fuego interno que lo saca al hermano de la inercia, que lo cambia. Entonces le anda contando a todos: prepárate que Cristo viene, mira, estudiemos la Biblia, juntémonos en mi casa, hagamos filial, quedémonos más tiempo en las reuniones para aprender más. Entonces está ahí con un fuego, y entonces uno le dice: pasa a predicar porque se nota que el Espíritu de Dios está moviendo. Usted tiene también esa responsabilidad, no solamente nosotros los que siempre estamos predicando. ¿Por qué usted no lo hace? Ahora en la tarde sí. Sí, por eso que siempre nosotros lo hemos incentivado a que prediquen, para que se acostumbren y hagan la obra de Dios. Tomar 10 minutos, 5 minutos, un mensaje, una palabra, para que se desarrolle. Todos nosotros, Dios nos va a pedir cuenta de esa lengua que usted tiene, de esa boca que usted tiene. ¿Por qué no la usa para el Evangelio? Vean, hoy en día, dentro de toda esta conmoción social que vivimos como país y el tema del aborto, del matrimonio gay, del lesbianismo, no es solamente que son algunos pervertidos que están moviendo esto. Nosotros estamos luchando contra huestes, contra sociedades secretas, en este caso la masonería, que está trabajando por debajo de todo esto. Hay fuerzas del mal que están trabajando. Cuando usted se para en algún lugar, ya sea aquí, en el púlpito, en una plaza, o en su casa, donde sea, por ejemplo, y habla en contra del espiritismo, ustedes saben lo que es el espiritismo, ¿no es cierto? Saben ustedes que en ese momento Satanás a usted lo odia, porque lo desenmascara el tema de los muertos que hablan. Usted le enseña: los muertos no hablan, los muertos están muertos, son espíritus del mal. Cuando usted dice eso, ya el enemigo hace un plan específicamente para atacarlo a usted, porque lo desenmascara. Ese va a ser uno de los grandes engaños, que la Virgen María se va a aparecer un muerto, se va a aparecer como vivo, y algún familiar nuestro también se va a aparecer por ahí diciendo que viene, nos trae un mensaje. Entonces es casi el mayor engaño este tema del espiritismo. Junto con el domingo tenemos que denunciar el espiritismo y el domingo. Son varios temas, pero específicamente este. Y entonces hay fuerzas del mal que trabajan, en este caso la masonería, con este tipo de circunstancias. Bueno,
evento en los últimos días, ya una de las pocas citas que vamos a ir terminando, ya la hora ha pasado, y dice, si queréis ser santos, mis hermanos, si queréis ser santos en el cielo, primero, escuche bien, debéis serlo aquí en la tierra. Porque cuando venga Jesús, no nos va a transformar el carácter, nos va a transformar el cuerpo mortal, que ahora este cuerpo se envejece, se arruga, se pone viejo y se muere, pero el carácter no nos va a transformar, nos va a transformar este cuerpo inmortal para vivir en el cielo. Entonces, si queremos ser santos nosotros en el cielo, debemos ser los primeros aquí. Apartado. Ser santo significa apartado para Dios, que su vida es para Dios, no para el mundo. Los rasgos de carácter que acariciáis en esta vida no cambiarán en virtud de la muerte o de la resurrección. Lo mismo que le estoy diciendo. Hay iglesias completas que piensan que cuando Jesús venga los van a hacer idóneos, los van a transformar para vivir en el cielo. Esa es una gran mentira del enemigo. Y entonces los hermanos dicen, muchas iglesias adventistas enseñan, dicen, no vamos a poder llegar nunca a ser como Jesús. Siempre ese pecado que tú no puedes vencer, lo vas a cometer toda tu vida porque tu papá era así, porque tu abuelo era así, lo trae los genes. Nunca vas a poder cambiar. No importa, no te preocupes, cuando venga Jesús va a cambiar todo eso. Y entonces, claro, si no puedo, ¿para qué me voy a esforzar? Y si no me esfuerzo, no cambio, y cuando Jesús venga, me voy a perder. Vean cómo piensan muchos ancianos, pastores. ¿Por qué? Porque ven que la gente no quiere cambiar. Los hermanos de iglesia no quieren dejar el café, no quieren dejar la carne, no quieren dejar la Coca-Cola, quieren vivir igual que el mundo. Entonces se enojan contra uno. Dicen, no me gusta cómo predicar. Prefiero uno que haga chistes. ¿Han visto ustedes los chistes y los títeres como recién dijimos? Claro, es más o menos para la gente de corazón carnal, pero el que busca a Dios, vean acá, dice, los rasgos de carácter que acariciáis en esta vida no cambiarán en virtud de la muerte o de la resurrección. No van a cambiar en ese instante, tenemos que cambiar ahora. Saldréis de la tumba con la misma disposición que manifestasteis en vuestro hogar y en la sociedad. O sea, usted puede venir a la iglesia muy santo, muy ordenado, se baña, muy limpio. Pero su carácter puede ser distinto en su casa, en su hogar. Quizá allá habla palabrotas, por ejemplo, que aquí nunca se atrevería a hablar un garabato. Si usted habla groserías, demuestra el corazón lo que hay en el corazón. Nada más que eso. Por poner un ejemplo. Entonces, cuando venga Jesús, la resurrección no nos va a cambiar eso, mis hermanos. No nos engañemos. Con la misma disposición que manifestáis en vuestro hogar y en la sociedad. Jesús no cambia el carácter en su venida. La obra de transformación debe hacerse ahora. O sea, más claro no se puede explicar, mis hermanos. Porque cuando usted oye un mensaje como este, de cambio, de reforma, de nuevos hábitos, de ser centinelas de la verdad, de ser atalayas, y le molesta, le duele, no le agrada, es simplemente porque se ha acostumbrado a vivir en un marcar el paso año tras año en la iglesia. Se acostumbró a sentarse y a irse. Qué fácil, dice. Esta iglesia está buena, voy a ir todos los sábados. Pero tiene que ser un cambio de carácter, de aquí adentro, de corazón, de verdad. Y si usted no lo siente en estos momentos, pídele a Dios en oración. Porque si yo preguntara acá, ¿cuántos tienen el hábito de orar en sus casas? Mejor ni pregunto. Porque muchos no leen ni la Biblia siquiera. Entonces, tiene que ser una cosa personal. Usted, hermana Violeta, usted y Dios. Yo y Dios. Ahí José Luis y Dios, cada uno sabe. Aquí no se puede obligar, porque yo no soy nadie para obligar. Esto es libre. Pero sí es una responsabilidad personal que usted se acerque a Dios. Yo por eso me alegro mucho de la hermana
Alejandra, que después ya de años, ¿no es cierto?, se va a bautizar porque le nació en su corazón. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, que pídale a Dios: Señor, cámbiame, Señor, mira mi carácter, cuídame de mí mismo, de mis propias malas pasiones, de mis propios malos orgullos, de mis vanidades, Señor, cámbiame. Y entonces Dios lo hace en la medida que nosotros se lo permitimos. Y ahí entonces tendremos hombres y mujeres distintas. Realmente va a ser usted parte del pueblo de Dios. Ahora está escrito en un libro, pero cuando usted lo haga, va a ser un siervo o una sierva de Dios como el Señor quiere. Por eso que hoy día estamos en la tribulación, estamos en la lucha, en la batalla. Miles de personas mueren en tinieblas y sin Dios. O miles de adventistas mueren sin conocer la verdad realmente. ¿Por qué? Porque se ha hecho una amalgama de las doctrinas para que la gente no se sienta. Y yo se lo digo con cariño, con amor, que le estoy diciendo. Pero con el único motivo de que ustedes entiendan que el fin ya viene, Jesús ya viene. Y aquí cada uno va a tener que, no la iglesia, usted y Dios van a tener que conversar y va a ver nuestra vida de acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo que está escrito. Así que si usted aprendió algo en el pasado o hace poco, póngalo en práctica. Porque esa misma palabra le puede ser para salvación o lo puede condenar porque no la cumplió. Vamos a ir concluyendo. Dice, hablando de estos predicadores, de estos pastores que arrullan a la gente y para mantener su sueldo, sus casas y todo, dice: así el clamor de paz y seguridad es dado por hombres que no volverán a elevar la voz como trompeta para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Estos perros mudos que no querían ladrar son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes y niños, todos perecen juntos. Oídos testimonios tomados, página 66. Porque ustedes saben cómo, a lo mismo que las iglesias protestantes, el falso profeta, cuando venga el fin, se va a levantar la gente en contra de los pastores pentecostales, en contra de los mormones, en contra de los curas católicos, y les van a decir así: por culpa de ustedes nos perdimos. Y ahí los van a golpear, les van a meter cuchillo y los van a matar. Ustedes saben eso, que lo hemos estudiado. Se van a dar vuelta porque la gente se va a dar cuenta que por culpa de ellos se perdieron. Lo mismo va a suceder con los adventistas. Ellos se van a dar cuenta de que fueron engañados y van a cargar con lo que están aquí adelante. Por eso que dice acá que estos hombres no volverán a elevar la voz como trompeta. En algún momento fueron fieles, enseñaron lo correcto, pero después con el tiempo, el dinero, las comodidades, los placeres, fueron bajando. Y le dice una palabra bien fea. Ustedes vieron la palabra que usa la Biblia: estos perros mudos que no querían ladrar. Miren cómo nos trata la Escritura. Como en Isaías dice esto, no es mío, no lo estoy inventando. Así lo ve el Señor. Estos perros mudos que no querían ladrar son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes y niñitos, todos perecen juntos. Así que, mis hermanos, cada uno, como dice la Escritura, escapa por tu vida. Si vemos que viene el mal, debemos prepararnos. Ese asunto de escapa por tu vida es cuando Lot huye con los ángeles, lo sacan y ya la ciudad iba a ser destruida. Y los ángeles dicen: escápate ya, porque ve por tu vida, porque ya la situación, aquí viene la destrucción. Y ustedes ven que hasta el día de hoy Sodoma y Gomorra son como ceniza, son como polvo, no crece ahí ni una plantita siquiera, porque vino fuego del cielo y consumió hasta la tierra, no solamente los edificios y la gente, sino hasta la tierra la quemó. Y ya nunca más van a volver a ser. En el deseo de toda la gente, en página 322 dice: Jesús mismo nunca compró la paz por la transigencia.
Su corazón rebosaba amor por toda la familia humana, pero nunca fue indulgente con sus pecados. O sea, Jesús amaba a la gente, pero le decía las cosas. Amaba demasiado a los seres humanos para guardar silencio, mientras estos seguían una conducta funesta para sus almas, las almas que él había comprado con su propia sangre. Él trabajaba para que el hombre fuese fiel a sí mismo, fiel a sus más elevados y eternos intereses. Los siervos de Cristo son llamados a hacer la misma obra y deben velar, no sea que al tratar de evitar la discordia, traicionen la verdad. Tenemos que velar para no caer en eso. Hoy día le leí una cita de Meroz, que está en Testimonios tomo 3, página 281, de que la ley de Dios, la transgresión de la ley de Dios es pecado. Todos sabemos eso, ahí en Juan, ¿no? Pero pecado también es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Si usted sabe que no tiene que comer eso y lo hace, le es pecado. Si usted sabe que debe ayudar al que está en el hospital y no lo hace, le es pecado. Si usted sabe que debe velar por un pobre, por ejemplo José Luis, José Luis, los que no conocen, él tiene una situación de calle. Lo conocemos hace años a él. Y él necesita un kilito de arroz, o papa, o ropa. Si usted puede ayudarlo, ayúdelo, con dinero ayúdelo. Si usted sabe dónde hay necesidad, dice que Jesús, cuando veía a un necesitado, dice que tenía un plato de comida para él, dice que se lo daba al que no tenía nada para comer y él no comía. Porque claro, ustedes ven, por eso que desarrolló ese hábito de poder ayunar. Y vean ustedes que aquí en la iglesia las iglesias no se ayunan nunca. Y cuando un día sin ayuno, la gente se desmaya, le dan mareo, que le duele aquí, le duele aquí, no sé cuánto. Y la iglesia adventista hace medio ayuno con fruta. ¿Qué locura es eso? ¿Cómo usted está haciendo ayuno con fruta? Pero si ayuno es sin nada, pues... Pero ellos lo hacen, vamos a hacer medio ayuno, dicen. Claro. Eso es como no tomar desayuno y ya el almuerzo ya como. Es una locura. ¿Cómo? Pero no me... Pero eso Si lo ayuno hacen. es de ayuno, es sin nada, ¿cómo? Para que vean ustedes cómo acomodan, porque la gente reclama. Sí. La gente no puede estar un día sin comer. Ya empiezan a reclamar que este pastor no me gusta, que son muy exigentes, no hagan esto otro. Entonces, acomodan las cosas. Claro. Si Dios aborrece un pecado más que otro, del cual su pueblo es culpable, es que no haga nada en caso de una emergencia. La indiferencia, una actitud neutral en medio de una crisis religiosa, Dios la considera un grave crimen equivalente a la peor hostilidad contra Él. Si usted ve que vivimos tiempos difíciles, que la gente se muere, que tiene cáncer, que droga, etc., y usted no hace nada por esa persona, es indiferente, es un grave pecado, dice acá. ¿Qué había hecho Meroz? Nada. Tal era su pecado. La maldición de Dios cayó sobre sus habitantes por lo que no habían hecho. Testimonios Celeste, tomo 3, página 108. Así que mis hermanos, vamos a seguir estudiando, vamos a hacer planes para ir a la plaza a repartir volantes. Yo voy a hacer algunos libros para regalarle a la gente que vamos a predicarles de salud, de enfermedad, ustedes saben, y le vamos a regalar DVD a la gente para poder traerlos para acá. Invitar a alguien, porque no podemos, aunque nos digan que no importa, pero fuimos, hicimos la obra de Dios y vamos a orar entonces para que Dios toque los corazones, para que esto sea real. Para que no se quede solamente en palabra, un discurso, venir a sentarse a la iglesia y no hacer la obra de Dios. Tenemos que ser como Jesús, y Jesús iba donde el necesitado, donde aquel que sufría. Tenemos que ser luz en el mundo. Por eso es que empezamos este mensaje diciendo, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Gloria a Dios. Que el Señor Jesús les bendiga. Vamos a invitar a nuestro pastor, nuestra esposa.
usted desea, puede solicitar este u otro material gratis al correo de email marcopozocl@yahoo.com o a fenaccionministerio@yahoo.com y gustosamente le enviaremos el material solicitado. Que Dios le bendiga. el ojo humano tu
faz no puedo.